y el día de hoy vamos a platicar con Verónica Cruz, la dirigente de este Centro Las Libres, una ONG dedicada a contrarrestar y a luchar contra la violencia de género y diversas situaciones de desigualdad de las mujeres. Verónica, bienvenida de nueva cuenta a la revista de la UNA. Muchas gracias más bien por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. Oye, vemos que la insistencia de todos estos años empieza a rendir algunos frutos. Yo creo que las marchas de hace una semana en 8 ciudades, tenemos el registro de Guanajuato. ¿Qué fue? Mostraron ya una pluralidad de asistencia de gentes, no son masivas todavía, pero yo creo que, no sé cómo lo estés valorando tú, pero yo siento que hace mucho que no veíamos esto en Guanajuato, una sociedad civil movilizada por un tema como este. Sí, nos parece a nosotras sumamente interesante esto. Lo que necesitamos como sociedad es eso, empezar a construir masa crítica. Claramente sí no son masivas, pero sí es una masa crítica, es decir, hombres y mujeres, jóvenes, muchos jóvenes, hombres y mujeres, que están dispuestos a salir a manifestarse porque no necesariamente porque han vivido una situación de violencia, sino está clarísimo la solidaridad con las mujeres y las familiares que han sido víctimas de la violencia de género, que incluso ha cobrado la vida en lo que ya conocemos como el feminicidio. A mí me parece una expresión fundamental de la sociedad. Necesitamos eso. Las marchas justo para eso fueron convocadas, para decirle a la autoridad que no nos vamos a resignar como sociedad a vivir con este fenómeno, que reprobamos absolutamente su negligencia, su omisión, su falta de actuación para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres. Y eso me parece que la sociedad se está movilizando, que se está expresando, se está manifestando y que vamos a utilizar esos mecanismos ciudadanos que tenemos para exigir justicia para las mujeres. Hemos visto cómo en Guanajuato particularmente, y creo que en todo el país, el tema se ha ido moviendo por presiones de la sociedad civil. O sea, en Guanajuato las leyes de protección a las mujeres o de derecho a una vida libre de violencia no fueron aprobadas y puestas en vigor hasta que no hubo también fuertes expresiones de la sociedad civil. Pero las leyes ya están y de todas maneras no vemos que se apliquen y vemos a la autoridad muy resistente. Lo vemos en sus propias declaraciones, no lo ocultan. Sí, ni pena les da. O sea, al contrario, incluso creo que hemos pasado del sexenio anterior, que incluso lo presumía. El gobernador y su gabinete del sexenio pasado presumía ser el último lugar de gobiernos dedicados a hacer leyes y políticas a favor de los derechos de las mujeres. Estaban muy orgullosos de seguir haciendo políticas públicas y gastarse el dinero para seguir guardando las apariencias y viviendo en una realidad que ya no existe, que es cuidar la familia tradicional. Hoy está evidente que la problemática, que si no se resuelve la violencia contra las mujeres, tenemos serios problemas de descomposición social. El tejido social, eso también es un consenso nacional, todo mundo estamos de acuerdo que ya está en hilitos y los gobiernos no hacen nada por reconstruirlo. Y este gobierno, si bien lo único que ha sido diferente al gobierno anterior, al sexenio pasado, es discursos, por lo menos hacen algunos discursos, pero ya ni eso les alcanza, porque hacen discursos contradictorios diciendo por un lado que sí están preocupados por el problema de la violencia contra las mujeres, pero no vemos una sola política, un solo programa, un solo recurso público efectivo destinado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con puros discursos, con mensajes a medias, como lo están haciendo en algunos medios de comunicación o en los espectaculares. Ni es el mensaje adecuado, ni es con lo único que se van a resolver los problemas. Entonces, hoy vemos como la sociedad se está cansando. La sociedad, yo siempre he dicho que somos mucho más avanzada que los gobiernos que tenemos. Los gobiernos van a tener que aprender o muy rápido, o la sociedad vamos a tener que hacer mucho más exigente y mucho más fuerte, incluso para llamar a rendición de cuentas, a sancionar a los servidores públicos. Creo que tenemos que avanzar la sociedad mucho más rápido a sanciones de servidores públicos, incluso del gobernador, por sus negligencias y sus omisiones. Los feminicidios existen justo por la omisión de la autoridad. Si bien la autoridad no está matando a las mujeres, sí está cometiendo homicidios por omisión. Nos dijeron que los nuevos procesos penales, el sistema acusatorio, que en Guanajuato se está instrumentando paulatinamente, ya funciona en algunas de las jurisdicciones,
iba a beneficiar a las víctimas, iba a agilizar la justicia, iba a darle más transparencia a los procesos, y ahorita tenemos un caso emblemático, el caso de Lucero en Guanajuato, emblemático sobre todo por el hecho de que decide denunciar, decide dar la cara, decide ir al Ministerio Público, y luego salía a la calle porque no está pasando nada en el Ministerio Público, salía a los medios. Hoy se llevó a cabo una audiencia, Vero. ¿Cómo estás viendo, tú que conoces muy bien el sistema judicial de Guanajuato, la evolución de esta nueva forma procesal? Nosotras no estamos viendo ninguna diferencia entre el sistema tradicional y el sistema nuevo oral, que justamente eso, como bien dices, la intención era que fuera una justicia pronta y expedita y en términos generales beneficiar a las víctimas de los delitos, y de manera particular incluso se presumió que para las mujeres, de forma especial porque era donde mayormente se veía la lentitud, el no entendimiento de quien procura y administra la justicia. Sin embargo, nosotras que todos los días tenemos que estar en estos espacios de procuración de justicia, vemos que ni aquí en León, que sigue el sistema tradicional, ni en Guanajuato, que son los dos ejemplos donde ya está el sistema oral, no nos ha tocado asistir a justicia pronta y expedita para las víctimas, y tampoco nos ha tocado asistir a que las víctimas estén obteniendo justicia. Mayoritariamente, una y otra vez, tanto el Ministerio Público como los jueces, lo que alegan o nos dicen para no accesar a la justicia a las mujeres es que temen de que los agresores, de que los victimarios luego vengan y les echen para atrás con algún amparo porque no está bien. Y de hecho lo han aceptado incluso delante de las víctimas y de quienes acompañamos a las víctimas, que hoy este sistema de oralidad beneficia mucho más a los agresores, a los delincuentes, que a las víctimas. Nuestra perspectiva en el trabajar día a día es que no es así, sino es la interpretación de quien procura y administra la justicia de cuidarse de no hacer algo indebido según ellos para que luego no vengan o les echen para atrás los procesos. Los ministerios públicos dicen que los jueces dicen que después se van a ir a un amparo federal y ahí se echan la pelotita unos a otros, pero lo que nosotras sí sabemos hoy en día es que en ningún lado está la preocupación de accesar a la justicia a las mujeres, ni con el sistema tradicional que hoy todavía conviven, ni con el de justicia oral. Ahorita yo estaba presente en la audiencia de Lucero, en la audiencia pública. Eso sí, puedo decir que se nota cómo se preparó el Ministerio Público para hacer una defensa bien hecha, pero olvidó dos delitos. Hoy tenían la oportunidad de poner esos dos delitos, y de veras, si es cierto que este gobierno está preocupado y haciendo una atención especial a los delitos contra las mujeres, está acusando al probable responsable de abusos eróticos sexuales solamente y no de tentativa de violación, como fue el hecho, y solamente está acusando de lesiones leves. Yo espero que por lo menos sean lesiones graves y no se queden lesiones leves, y no está, hoy tenían la oportunidad de demostrar con este caso emblemático, porque tiene toda la comprobación y tienen toda la plataforma para eso, si es cierto que les importara, de tipificar por tentativa de feminicidio, y no lo hicieron. Que sería un precedente importante. Claro, porque lo que está también sobre la mesa ya no hay manera de ocultar esa realidad, es que de las 57 mujeres que están en ese fenómeno del feminicidio en lo que va de este año, y de los cuales la Procuraduría solo ha tipificado 12, según su dicho, porque además tipifica 8 y luego 10 y luego 12, una no sabe exactamente si no, se los quita, se los pone, a qué casos corresponden. Claro es que no hay un criterio definido. Es el criterio de sabe quién, ¿no? Y eso está muy mal, porque entonces está clarísimo que no hay un protocolo para investigar con perspectiva de género el delito de feminicidio, está clarísimo que se utiliza en algunos casos un criterio y en otros el contrario. Ahí de nada sirve que traten de aumentar las penas en el Congreso de las Diputadas. Claro, porque no está habiendo una atención, prevención, como ya lo hemos dicho, sanción menos, pero sobre todo ningún criterio con perspectiva de género para investigar este tipo de delitos, como hoy está evidentísimo que gracias a este nuevo sistema podemos estar la gente ahí mirando, ojalá toda la gente, y tuviéramos el tiempo para estar en todos, porque solo así también atienden la autoridad la situación, pero está clarísimo cómo les falta la perspectiva de género para mirar todas las agraviantes, todo el abuso de poder que un tipo, además eso es gravísimo, 18 años, ya a sus 18 años ya tiene instalado en su conocimiento ese chavo que puede violentar, que puede abusar de ser hombre y que no le va a pasar mayor cosa. Y eso es, si la autoridad no sanciona por lo menos estos dos delitos de los que está consignando de acuerdo a la ley,
vamos a tener un problema social muy serio porque la gente está muy enojada, en solidaridad con Lucero, pero también mucho más está enojada con la autoridad que no está actuando en consecuencia, porque ese caso emblemático está a la luz pública, la gente nos dimos cuenta, la gente lo miramos, la gente podemos entender lo que pasó. No es posible que las autoridades no miren la problemática en toda su dimensión. Lo que fue un parteaguas socialmente no ha sido un parteaguas para la autoridad, hay una gran resistencia. ¿Cómo ves la actuación en este caso de la encargada del Instituto de las Mujeres de Guanajuato, de Adriana Rodríguez, que se ha pronunciado al respecto? Pero pues con... Un poco contradictoriamente. Sí, pero es que eso es lo que Adriana no entiende, con pronunciarse y decir que este gobernador sí está más sensible que el anterior y que este instituto está haciendo más cosas que el anterior. A mí me llamó la atención una cosa, que primero dijo que sí había una capacitación de los ministerios públicos en temas de género, pero un par de días después, ante la evidencia, aceptó que había áreas de oportunidad. Pero además no es cierto tampoco, la capacitación con perspectiva de género de los ministerios públicos, nosotras tenemos conocimiento porque ya pedimos toda la información por acceso a la información de qué tipo de capacitación les están dando los ministerios públicos. En ningún lado está la perspectiva de género, pero todavía peor, conocemos gente de la Procuración de Justicia que ha asistido a los famosos cursos de capacitación que el instituto ha dado, el IMUG, y lo que menos da es perspectiva de género. Lo que hace es dar la perspectiva de género al revés, es decir, cómo actúan, es decir, las mujeres tienen la culpa, responsabilizar a las mujeres de la violencia vivida y que entonces las mujeres se procuren y se cuiden si no quieren que les pase nada. Esto es muy delicado. Muy grave. Hablando de esos temas, vamos a salir un poco de esto. ¿Qué pasó con esta cuestión donde solicitaste o participaste en una convocatoria del gobierno para recibir apoyo como ONG para llevar a cabo labores sociales, labores que el gobierno financia a otras instituciones, y parece que no te fue bien? Pues eso, nosotras solamente estábamos ejerciendo nuestro derecho, como todas las organizaciones, a participar por los recursos públicos. Hay una ley de fomento que obliga a los gobiernos a poner recursos para fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, en teoría, en igualdad de circunstancias, es decir, todas tenemos las mismas reglas de operación y si decidimos concursar, todas las organizaciones, se supone que vamos en el mismo piso a concursar por los recursos públicos a los que tenemos derecho. Nosotras 3 años consecutivos hemos concursado en estos fondos públicos del Estado, ninguna vez ha salido nuestra organización beneficiada, pero todavía peor este año, porque aunque nosotras hemos revisado como siempre salen las mismas organizaciones beneficiadas, Yuna puede ver claramente 3 cosas. Son de corte asistencial la mayoría, es decir, organizaciones que nunca van a hacer críticas al gobierno y que no están ejerciendo su ciudadanía y mucho menos que están diciéndole a la población los derechos que tienen como ciudadanas, sino la asistencia es eso, hacer el trabajo que le toca al gobierno y ser parte de la acción gubernamental electoreramente. Parte del diagnóstico me llamó la atención, que parece que hace el IMUG, porque se lo piden al órgano encargado, señaló que ustedes estaban reproduciendo roles tradicionales de género. Eso es lo más absurdo. Ahora resulta que el IMUG le va a venir a decir a las libres que es la perspectiva de género. Es lo más absurdo del mundo. Una de las calificaciones para descalificarnos fue decir que nosotras en nuestras actividades estábamos poniendo actividades o acciones que reproducen los roles de género. Pero si las libres le enseña al IMUG ya todo el gobierno junto, que es la perspectiva de género y cómo hacer un trabajo para erradicar el machismo y erradicar que se reproduzcan los roles tradicionales de género. Y la otra cosa peor es cómo dicen que lo otro que decía Héctor, ¿no? El secretario de Desarrollo Social, que nosotras decíamos, vamos a atender a los niños y luego les decimos cómo, vamos a hacer un diagnóstico y luego les decimos cómo. Que lo dijo aquí. Sí, claro, yo lo escuché también a Héctor y a todo el gobierno junto, les podemos enseñar sobre metodología y cómo hacer proyectos efectivos para realmente para el desarrollo social. O sea, realmente se fueron ¿Tú tienes la percepción de que no te dieron apoyo porque eres crítica? Por supuesto es claro. Y eso ¿Vas a participar en la siguiente convocatoria? Nosotras que ya se publicó. Sí, nosotras no la tenemos que pensar porque también ahí tienen una contradicción. Otra cosa que pusieron en nuestra ¿por qué no? A las libres, en nuestra hojita donde dicen ¿por qué no? Es que un criterio es que nosotras estábamos diciendo que vamos a apoyar a atender niños y niñas y que si la UNICEF ya los atiende, ¿por qué nosotras? Y ahora resulta que va a haber una convocatoria especial para niños y niñas, que escuché acá, ¿no? Entonces es bastante contradictorio. Más bien lo que nosotras estamos empezando a hacer es pedir por acceso a la información y en base a la ley todos los criterios, no estos dichos, sino criterios técnicos, porque también lo que es claro es que hay una trampa.
la Secretaría puso los resultados después en su página, pero nunca nos dijo a las organizaciones cuáles eran sus criterios para evaluar. Entonces, igual pueden evaluar como quieran, ¿no? Es totalmente discrecional. No había reglas del juego. Claro, no había reglas del juego claras. Entonces, más bien nosotras queremos fincar la responsabilidad en que tienen que transparentar en cuáles son las reglas del juego claras para todo el mundo, porque si nos vamos así, pues muchas organizaciones no pasan, solo porque son sus amigos. Pero seguimos pendientes, tanto de esto como de las próximas actividades de ustedes, porque entiendo que la agenda seguirá, ¿no? Sí, por supuesto, exigiendo justicia en principio, porque vamos a lograr que se declare la alerta de género en Guanajuato, aunque al gobierno no le guste, no le parezca, lo vea como un tache político, pero socialmente está rebasado y tiene que atender la problemática. Muy bien, gracias por aceptar, como siempre, venir a Revista de la UNA. Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres.